caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás tú? Eres muy caliente, me gusta. Hey guapa.